Bienvenidos a las noticias económicas. Brasil, la mayor economía de América Latina, ha caído en recesión al retroceder por segundo trimestre consecutivo. La fuerte caída de la actividad agropecuaria supuso un duro golpe para la economía brasileña en el periodo julio-septiembre, que terminó con una caída del 0,1%, la misma cifra negativa del trimestre anterior, que fue revisada a la baja y quedó en un 0,4% negativo, 3 veces peor que la cifra inicial. La recuperación económica de Brasil se detuvo en el segundo trimestre de este año tras el repunte de finales de 2020. Y nos quedamos en este país. Es uno de los muchos que vieron explotar las ventas en línea durante la pandemia. Un privilegio que muchos en las favelas brasileñas no se pueden permitir. Sin embargo, un joven emprendedor se ha propuesto integrarlos al comercio digital de la mano de una startup. Veamos. Paquetes de camino en la capital de Brasil, Sao Paulo. Nada especial, salvo que estos artículos son para los residentes de Paraisópolis, uno de los extensos barrios de bajos ingresos conocidos como favelas. Aquí viven unas 100.000 personas y hasta hace poco las empresas de compras en línea no las atendían. Comprar a través de Internet ya es habitual debido a la pandemia. Compramos mucho por Internet, pero los productos no llegaban. Últimamente recibimos los paquetes en casa. Giovanildo Pereira Bastos, de 21 años, es el creador de esta empresa de logística, dispuesta a llegar a donde otros no van. Reparte paquetes en tuk-tuk, en bicicleta o, en ocasiones, a pie. Pereira, que ha crecido en la favela, afirma que su joven empresa pretende hacer frente a los prejuicios y reducir las desigualdades. No queremos dos Brasiles, uno con códigos postales bloqueados y otro desbloqueado. Un solo Brasil donde un habitante de una favela tenga los mismos derechos que alguien que vive en un barrio rico. Favela Brasil Express emplea ahora a 90 personas en Paraisópolis, todas ellas residentes de la favela. Opera en más de media docena de otras zonas de Brasil. Y Pereira dice que esperan seguir expandiéndose. El Banco Mundial hizo un llamado a mejorar los planes de inclusión de personas discapacitadas en la región de Latinoamérica y el Caribe. No solo porque la exclusión es injusta, sino también porque tiene un costo económico de hasta el 7% del PIB de un país. El organismo presentó su informe Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe, de acuerdo con el cual unos 85 millones de personas, es decir, 14,7% de la población regional, vive con algún tipo de discapacidad. Y una de las cifras más abrumadoras es que el analfabetismo es 5 veces mayor entre los discapacitados. Tensiones entre los socios del TEMEC. México amenazó con imponer todo tipo de represalias comerciales contra Estados Unidos si el Congreso de este país aprueba los créditos fiscales para vehículos eléctricos construidos en territorio estadounidense. De acuerdo con el gobierno mexicano, la propuesta de beneficios fiscales de hasta $12,500 por vehículo pondría en desventaja a los autos eléctricos construidos en las fábricas mexicanas. Además, sería inconsistente con la integración productiva de Norteamérica y podría incrementar el desempleo en México y por esta vía presionar la migración económica hacia el norte, de acuerdo con declaraciones de la secretaria de Economía mexicana. Esto sería un nuevo frente de batalla para una economía que no aprieta el paso. AMLO inicia su tercer año de gobierno con una asignatura pendiente: recuperar una economía golpeada por la pandemia y la inflación. Por el momento, el mandatario se permite presumir de popularidad y recién ha logrado aunar a los de arriba con los de abajo. Hoy se acordó entre el sector obrero, el patronal y el gobierno, por consenso, un aumento del salario mínimo del 22% para el año próximo. El balance parece optimista pese a la difícil coyuntura. Como en los mejores tiempos, los pronósticos coinciden en que la economía crecerá este año alrededor del 6%.
Pero lo cierto es que la economía mexicana se empezó a contraer en 2019 antes de la pandemia y el país ha sumado casi 4 millones de pobres desde que AMLO llegó al poder. Más recientemente, la clase media ha caído más de un 5%, una cruda realidad que contrasta con la habitual narrativa presidencial. Y cambiamos de tema. El cartel petrolero de la OPEP Plus dice que va a continuar con su plan de aumentar la producción en enero, pese a la amenaza que supone el Omicron. Eso supondría un aumento de 400,000 barriles al día, como lo habían acordado en el mes de julio. Los precios del crudo han vivido una fuerte volatilidad en los últimos días. La noticia de hoy pone fin a los rumores sobre la posible congelación de precios. La OPEP, sin embargo, dice que se mantiene en sesión abierta, por lo que puede variar de posturas si las condiciones económicas cambian. La próxima reunión de sus socios será el 4 de enero. Y los precios del petróleo son un factor determinante cuando una empresa decide si vale la pena perforar o no. En Estados Unidos, la caída de los precios del crudo al principio de la pandemia hizo que muchos pequeños explotadores abandonaran el negocio, a veces de la noche a la mañana. En más de un caso, las empresas no taparon sus pozos, que siguen filtrando metano a la atmósfera. Un pozo petrolífero abandonado en el condado de Toole, Montana. Emite constantemente metano y es solo uno de los casi 2 millones de pozos en Estados Unidos con fugas de este gas que calienta el clima. Nadie se hace responsable de estos pozos abandonados, conocidos como pozos huérfanos. Curtis Schack y su fundación Well Done han decidido cegarlos y llenar así un vacío en el sector. Me resultaba indignante que se pudiera dejar atrás algo así sin hacer nada. Hay 2 razones principales por las que estos pozos se abandonan: dinero y más dinero. Muchas de las empresas que explotaban los pozos han quebrado y no tienen capital para cegarlos. Si reservaron el dinero cuando iniciaron sus operaciones de perforación de petróleo o gas hace décadas, es probable que se haya depreciado y no alcance para operaciones mayores. Con Anderson número 5, perforado en 1926, la fundación ya ciega su 14º pozo. Aquí vemos la emisión de metano a través de nuestro dispositivo de medición de flujo. Lo clasifica como un superemisor, por eso hemos acelerado el programa de cegado. Con tanto flujo de gas, tuvimos que actuar de inmediato. Con su fundación, el antiguo ejecutivo del sector del petróleo y el gas emprendió un proyecto piloto de cegado en Montana. Ahora ya se trabaja en Luisiana, Ohio y Pensilvania. Trabajadores locales taponan a nivel subterráneo para evitar la salida de metano. Si todo va bien, cegar un pozo cuesta unos $30,000. Mayormente se emplea cemento. Hasta ahora, Curtis ha trabajado con donaciones privadas. Nos dice que hace falta más dinero para cegar los pozos abandonados. El problema de los pozos huérfanos estriba en su número. No había financiación y los estados luchan por conseguirla. El proyecto de infraestructuras del presidente Biden contempla más de $4,000 millones para el cegado de pozos. Jack espera que eso resulte en una estrategia más coherente hacia los pozos huérfanos. Este pozo ya está cegado y Jack y su equipo ya están de camino a su siguiente cita. Y venimos a Europa. España está teniendo dificultades para llevar el desempleo juvenil por debajo del 30% a un ritmo de la recuperación postpandémica, un panorama agravado por la precariedad de un sistema laboral que dificulta la emancipación de los jóvenes españoles, que en promedio abandonan el hogar paterno y materno con poco más de 30 años, mucho más tarde que el resto de sus pares europeos. Ismael Ramis, de 27 años, es licenciado y ya ha tenido varios trabajos y su propio apartamento, pero ahora el ingeniero forestal vive de nuevo con su padre. Mi experiencia hasta ahora, desde que terminé la carrera y empecé a trabajar, hace 3 años más o menos, un poco más, es que no he tenido contratos más largos de 6 meses. Entonces, algunos mejor pagados que otros, pero claro, y por supuesto cambiándome de ciudad.
El dilema de este joven de 27 años es típico del mercado laboral español. Está harto de incertidumbre y desea encontrar un trabajo en el sector público. Esta posición ha sido un poco la salida a buscar una alternativa estable a lo que estaba encontrando en el mercado laboral español. Preguntamos a un experto en el mercado laboral por qué la situación es tan difícil para los jóvenes. El turismo estacional jugaría un papel importante y el tamaño de las empresas también. Es un tejido empresarial el español dominado por las pymes, las muy pequeñas empresas, no grandes empresas o de tamaño intermedio como en Alemania, que es un poco la fuerza del aparato productivo alemán. Aquí las empresas son mucho más pequeñas y eso también contribuye a explicar esa precarización del empleo. Esta joven empresa de sistemas de iluminación cercana a Madrid existe desde hace 6 años y crece. El director desea una plantilla estable. Nosotros aquí el proceso que seguimos, todo el mundo que entra tiene un periodo de prueba, que si lo supera y está contento tanto ellos como nosotros, pues la gente que se queda aquí tiene un contrato indefinido. Alfonso Mejino da a sus empleados la oportunidad de mejorar conocimientos y progresar en la empresa. Cuando contrata a nuevos empleados, nota que la formación universitaria se queda en la teoría. A nosotros lo que nos gustaría es que la gente viniese con todas esas lecciones muy aterrizadas, no simplemente teoría, ¿no? Ismael Ramis vivirá con su padre unos meses más. A pesar de sus estudios y su experiencia laboral, el examen para funcionario requiere una mayor preparación teórica. Si lo supera, tendrá la oportunidad de conseguir su propio apartamento. Y hasta aquí las noticias económicas. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y los invito a que sigan con nosotros aquí en DW. Hasta la próxima emisión.